Existen lugares en este mundo que la naturaleza ha decidido reclamar para sí misma. Espacios donde la soberanía del ser humano se desvanece y las leyes de la lógica parecen disolverse entre las sombras de los pinos milenarios y el eco sordo de las piedras que han visto pasar eras geológicas completas. Bienvenidos a una nueva frecuencia de Fuera de Registro. Hoy nos alejamos de las ciudades, de los asesinos de asfalto y de las leyendas urbanas, para adentrarnos en el corazón verde y hostil de la naturaleza salvaje. En agosto del año pasado, durante una patrulla de rutina en una zona restringida del Cañón de los Muertos, un guardaparques de tercera generación, un hombre acostumbrado a la soledad del bosque y al lenguaje de las aves, encontró algo que cambiaría su percepción de la realidad para siempre. Era una mochila de senderismo profesional. Modelo técnico de alta montaña. Semienterrada bajo una capa de agujas de pino y tierra húmeda que no había sido removida en meses. No parecía haber sido atacada por animales salvajes. No estaba desgarrada por las garras de un oso ni mordida por los coyotes que rondan la periferia. Estaba ahí, esperando a ser encontrada, como una cápsula del tiempo dejada por alguien que no tuvo tiempo de despedirse. Dentro de esa mochila, entre ropa técnica impregnada de un olor rancio a ozono y restos de raciones de comida que se habían convertido en algo parecido a la piedra por la erosión y el frío, yacía una cámara digital con la lente fracturada. Un ojo de vidrio que fue testigo del horror antes de morir. Lo que los técnicos de criminalística recuperaron de esa tarjeta de memoria no ha sido publicado oficialmente por las autoridades estatales. Ha sido clasificado bajo protocolos de seguridad nacional que usualmente se reservan para incidentes de espionaje o desastres químicos. Pero los fragmentos que se filtraron en los foros de la red profunda nos cuentan una historia de desintegración absoluta. Una crónica de cómo un grupo de expedicionarios expertos fue borrado de la existencia por una fuerza que no podemos comprender. Prepárate. Ajusta tus auriculares. Siente el frío de la noche que se cuela por debajo de tu puerta. Hoy escucharemos el archivo de una expedición que nunca regresó. Y que quizás nunca debió ser buscada. El Cañón de los Muertos no es un accidente geográfico común que podrías encontrar en un folleto turístico. Geológicamente, es una anomalía que desafía los tratados de geografía moderna. Sus paredes de granito y basalto contienen concentraciones de magnetita tan altas que las brújulas enloquecen al cruzar el umbral de su entrada principal, marcando direcciones que no existen en ningún mapa. Las tribus que habitaron estas tierras hace milenios, mucho antes de que el hombre blanco pusiera un pie en el continente, lo llamaban el lugar donde el viento se dobla. Decían que el aire allí tenía memoria propia. Que los sonidos de hace 100 años todavía rebotan en las grietas, esperando un oído que los recoja y los devuelva a la vida. Imagina el silencio de ese cañón a las 2 de la mañana. No es el silencio de una biblioteca o de una habitación vacía en la ciudad. Es un silencio denso. Una presión atmosférica que parece apretar tus sienes y hacer que tus propios latidos suenen como tambores de guerra en tus oídos. El aire aquí abajo es 3 o 4 grados más frío que en la cima. Y huele a piedra mojada. A vegetación podrida. Y a algo más. Un aroma metálico, punzante, como el de la sangre vieja que se seca sobre el hierro oxidado bajo la lluvia ácida. Algo que no debería estar ahí, en medio de la pureza de un parque nacional supuestamente protegido por el Estado. La linterna de los excursionistas, según se ve en los videos recuperados frame a frame, apenas lograba cortar la oscuridad absoluta, revelando paredes de roca que parecían cerrarse sobre ellos con cada paso. Como las mandíbulas de una bestia prehistórica que despierta de un sueño de millones de años. En el metraje, se escucha una respiración humana. Una respiración que no es tranquila.
Es errática. Húmeda. El sonido de alguien que sabe que es observado por miles de ojos que no reflejan la luz de las estrellas. No están huyendo de un oso o de un lobo hambriento. Los animales salvajes son ruidosos al cazar. Quiebran ramas. Agitan las hojas secas. Dejan rastros de vida y muerte a su paso. De lo que ellos huían, se movía en un silencio absoluto. Una presencia que no desplazaba el aire, sino que parecía succionarlo, creando un vacío insoportable a su alrededor. Vamos a detenernos en el análisis del equipo desaparecido. El líder del grupo era Mark Jansen, un estudiante de geología de posgrado con más de 200 horas de experiencia en campo. No era un novato buscando seguidores en redes sociales. Llevaba consigo un medidor de frecuencias y un grabador de audio profesional. El registro de tiempo en la parte inferior de la pantalla de su cámara marca las 3:12 de la madrugada del 12 de octubre. La imagen está granulada, severamente afectada por la interferencia electromagnética que emana de las paredes del cañón, como si la misma Tierra estuviera gritando en una frecuencia que nuestros sentidos no pueden procesar. Mark, cuya voz tiembla hasta el punto de la ruptura física, susurra a la lente: «Nos está llamando otra vez. Por favor, díganle que se detenga». Ya no puedo cerrar los ojos porque lo escucho más fuerte dentro de mi cabeza. Pero en el audio capturado por el micrófono de la cámara, no se escucha ninguna voz humana externa. Solo un silbido tenue. Una frecuencia casi inaudible de baja intensidad que parece hacer vibrar la propia estructura de la cámara y distorsionar los colores de la imagen en tonos violetas y amarillos. Es el sonido del fenómeno que los registros antiguos de los guardaparques jubilados llaman el susurro de la garganta. Una anomalía acústica que ha sido documentada por viajeros solitarios desde mediados del siglo XIX. No es un sonido externo que viaja por el aire. Es una frecuencia de resonancia que afecta directamente el oído interno y el lóbulo temporal del cerebro, provocando alucinaciones auditivas, náuseas y una desorientación espacial total. Los afectados caminan hacia el peligro pensando, en su mente perturbada, que se están alejando de él. Caminan hacia el abismo convencidos de que están regresando a la seguridad de sus hogares. En el video, vemos cómo Mark y sus compañeros caminan durante kilómetros en círculos perfectos sobre un claro de ceniza volcánica, sin darse cuenta de que están pisando sus propias huellas una y otra vez en una danza macabra de repetición infinita. Sus pies están destrozados. Sus botas han cedido ante el terreno afilado. Pero ellos no parecen sentir el dolor. Solo existe la necesidad compulsiva de seguir esa nota musical perfecta que vibra en el centro mismo de sus huesos. Hablemos ahora de los testimonios que nunca llegaron a la prensa. El detective retirado Lars Thorn, quien trabajó en la búsqueda inicial, mencionó en una entrevista privada que el escenario era antinatural. No se refiere a lo místico, sino a la falta total de entropía. Dentro del archivo fuera de registro que el Servicio de Parques intentó sellar bajo cláusulas de confidencialidad extrema, se mencionan hallazgos que desafían cualquier protocolo forense conocido en el mundo moderno. Esta expedición de Mark no fue la primera en evaporarse cerca del monolito de granito negro que divide el cañón en dos secciones desiguales. Desde 1970, 14 expediciones oficiales y decenas de senderistas solitarios han entrado en esa sección prohibida que los mapas locales marcan con una cruz roja. Ninguno ha salido jamás para contar su historia en una mesa de café. Pero lo más inquietante, lo que realmente quita el sueño a los investigadores que se atrevieron a leer el informe completo en los archivos del sótano estatal, es el estado de las pertenencias encontradas semanas después. En cada caso de desaparición en el Cañón de los Muertos, los objetos personales de las víctimas son encontrados en grupos,
perfectamente ordenados como si fueran parte de un inventario militar. No hay señales de un ataque violento de depredadores. No hay una sola gota de sangre sobre las rocas. Las botas de los excursionistas aparecen siempre alineadas milimétricamente hacia el norte geográfico. Las linternas son colocadas en filas sobre piedras planas, todas apagadas, todas con las baterías retiradas y puestas al lado de forma simétrica. Las cámaras, los diarios, los relojes de pulsera. Todo es dispuesto como en una exhibición de museo de una civilización perdida. Como si las víctimas, en sus últimos momentos de cordura, hubieran sentido una necesidad ritual de despojarse de su humanidad y de sus herramientas tecnológicas. Una obediencia absoluta hacia una voluntad superior y oscura. Antes de caminar, desnudos y vulnerables, hacia las fauces de la oscuridad eterna. Los peritos que analizaron las últimas huellas de Mark y sus amigos notaron algo que los hizo cuestionar su propia elección de carrera. Las pisadas humanas en la tierra blanda terminan de forma abrupta en medio de un terreno despejado de vegetación, lejos de cualquier árbol donde pudieran haber escalado. No hay huellas de regreso. No hay marcas de lucha en el suelo arcilloso. No hay rastro de osos, pumas o lobos. Simplemente, las huellas desaparecen en el aire. Como si la gravedad hubiera dejado de ser una ley constante para ellos durante un segundo fatídico. O como si el cielo mismo los hubiera reclamado hacia arriba en un instante de silencio absoluto y aterrador. Es necesario profundizar en la historia de la región. Los archivos de los periódicos locales de 1920 ya hablaban de luces que bailan en la garganta del cañón. Los mineros de la época evitaban trabajar después del atardecer, alegando que las herramientas de hierro comenzaban a flotar o a vibrar con un sonido que les causaba sangrado en los oídos. Algunos historiadores sugieren que el Cañón de los Muertos es un punto de entrada, un lugar delgado donde la membrana entre nuestro mundo y algo más se ha desgastado hasta volverse transparente. ¿Qué tipo de fuerza habita realmente en las profundidades de nuestras tierras supuestamente protegidas? ¿Es una anomalía física, un error matemático en el campo magnético terrestre que altera la percepción y la materia orgánica? ¿O es algo mucho más antiguo? Algo que estaba aquí mucho antes de que el primer ser humano aprendiera a encender fuego o a caminar erguido sobre la tierra. Algo que habita en las grietas profundas donde la luz del sol nunca llega, respirando con el ritmo lento de las mareas de magma, esperando pacientemente a que alguien con la curiosidad suficiente o la imprudencia necesaria se acerque lo suficiente a su dominio. El video final de la cámara recuperada, el que los técnicos se niegan a ver 2 veces, termina con un plano fijo de 3 minutos de duración. La cámara ha caído sobre el suelo pedregoso, apuntando directamente hacia la boca negra de una cueva que no aparece en ninguna exploración satelital previa. El zumbido en el audio se vuelve ensordecedor. Una vibración física que parece hacer crujir los altavoces y mover el aire de la habitación. La luz de la linterna de Mark parpadea con la agonía de una estrella que se apaga, siguiendo un ritmo rítmico que recuerda a un pulso cardíaco lento, muy lento, de una criatura que no tiene prisa. Y justo antes de que la batería se agote por completo y la pantalla se torne negra para siempre. En el último cuadro de la grabación, procesado frame por frame con filtros infrarrojos en los laboratorios de la capital, se puede ver con claridad meridiana. Una mano del color de la cera fría de una vela, con articulaciones que se doblan en ángulos que la anatomía humana no permite, con dedos demasiado largos, demasiado finos, terminados en puntas que parecen fundirse con la sombra, extendiéndose desde la penumbra total hacia la lente de la cámara con una lentitud que sugiere que tiene todo el tiempo del mundo para reclamar lo que es suyo. Ahora, mientras el silencio de tu propia habitación te rodea, mientras la estática de esta frecuencia analógica es lo único que te mantiene anclado al presente y a tu cordura,
Te pido que hagas un ejercicio. Escucha con atención los sonidos de tu entorno. Ese ruido sutil que acabas de escuchar en el pasillo. ¿Es realmente el crujir natural de la madera vieja por el cambio de temperatura nocturno? Ese silbido que parece venir de la rejilla de ventilación o de debajo de la puerta. ¿Es el viento de la noche que sopla afuera? ¿O es el eco de un cañón lejano que ha encontrado la forma de proyectarse a través de tus auriculares y de tu mente? El cañón de los muertos no necesita que vayas a él para atraparte. A veces, si lo escuchas durante el tiempo suficiente. Si permites que su frecuencia resuene con la tuya. Él viene hacia ti, atravesando las paredes y las sombras. Los mapas no mienten. Simplemente omiten con cautela los lugares donde el horror ha decidido construir su hogar permanente. Esos espacios en blanco en la cartografía son advertencias que hemos olvidado leer. Mañana, cuando el sol salga y la luz inunde tu habitación, el mundo parecerá normal otra vez. Los árboles serán solo árboles y el viento será solo aire en movimiento. Pero tú ya no serás el mismo. Tú sabrás la verdad que yace bajo la delgada corteza de la tierra que pisas. Sabrás que hay lugares que nos observan, que nos llaman por nuestro nombre con voces que no tienen garganta. Duerme con las luces encendidas si es necesario, no hay vergüenza en el miedo cuando el miedo es justificado. Asegúrate de que las puertas estén cerradas con llave, aunque en el fondo de tu alma sepas que hay cosas en este universo que no necesitan cerraduras ni llaves para entrar y sentarse a los pies de tu cama. Gracias por sintonizar este expediente prohibido en Fuera de Registro. Espero, de todo corazón, que las sombras de tu habitación permanezcan inmóviles y silenciosas el resto de la noche. Mantente alejado de los senderos que no tienen nombre en los mapas oficiales. Mantente alerta a los susurros que no provienen de ninguna boca conocida. Cierre de transmisión. Esto fue Fuera de Registro. Dulces pesadillas.